continuación presentaremos la explicación acerca del Sistema Nacional de Tesorería. Este es un tema muy importante en la administración de los recursos del Estado en el sector público, en los niveles de gobierno nacional, también gobierno regional y los gobiernos locales. Es por eso que es importante capacitarse en este tema, ya que involucra varias áreas dentro de la administración del sector público. Entonces, sin más que decir en la presentación, pues daremos explicación al decreto legislativo número 1441. Bien, vamos a dar inicio con el marco normativo. Aquí tenemos que nombrar varias especificaciones relevantes y que son parte del Sistema Nacional de Tesorería, que está dentro de la Ley 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería. Esta norma a la fecha se encuentra derogada, o sea, ya se encuentra derogada lo que está rigiendo en la actualidad, o lo que se tiene o lo que se viene trabajando. En el tema del dispositivo legal, en la actualidad es el Decreto Legislativo 1441, donde rige de este Sistema Nacional de Tesorería, y a la vez también tenemos que nombrar la Directiva de Tesorería 01 del 2007, que aún sigue vigente lógicamente, con todo y sus modificatorios hasta la fecha. Por ello es importante revisar todos los que se desenvuelven como tesoreros o todos los que se desenvuelven como parte de la contabilidad, administradores, ¿no? De poder conocer de estos dispositivos legales. Y a la vez también tenemos que nombrar la Resolución Directoral 01 del 2011, la cual nos habla del manejo de caja chica, ya que sería bueno también que lo revisen, porque esta norma también nos regula las formas de cómo poder manejar una caja chica, ya que es fundamental el manejo de caja chica en una entidad pública. Por ello, esta resolución directoral nos da algunas pautas del manejo adecuado de la caja chica, y a la vez también tenemos que nombrar el Decreto Supremo 07 del 2013, que nos habla de los viáticos, de las asignaciones de los viáticos, ya que el tesorero juega un papel importante en la asignación de los viáticos, juntamente con el administrador. Y bueno, también así de pasadito podrían revisar lo que es el Decreto Supremo 056 del 2003, del PCM, donde nos da las pautas de la asignación de los viáticos de los viajes que se realizan, ¿no? Que muchos funcionarios hacen unos viajes al exterior. Lo podrían revisar. Bien, viendo el decreto legislativo número 1441, en el artículo 1 nos habla del objeto de esta norma. El decreto legislativo tiene por objeto a regular el Sistema Nacional de Tesorería, conformante de la administración financiera del sector público. Entonces vamos a pasar rápidamente a explicar los principios de este dispositivo legal del Sistema Nacional 1441, del Sistema Nacional de Tesorería. Dentro de los principios podemos encontrar unos principios muy importantes que nos habla de eficiencia y prudencia. Dentro de eficiencia y prudencia, ¿qué podemos manifestar? Lo que podemos hablar de este principio es de que es vital e importante. ¿Por qué? Porque nos manifiestan que este principio consiste en el manejo y disposición de los fondos públicos, viabilizando su óptima aplicación y minimizando los costos asociados a su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente. En esta eficiencia y prudencia, pues es importante explicar y relacionar dónde se administran los fondos públicos, y pues normalmente se administra en una entidad bancaria. En este caso, mayormente y en el mayor porcentaje, los fondos públicos de un sector o de una entidad se manejan en el Banco de la Nación. Y es que en el Banco de la Nación se puede manejar o se puede administrar los fondos públicos. Y a la vez, eficiencia y prudencia también se refiere, o sea, dónde debe ser registrado el movimiento económico. El registro económico de una entidad debe ser registrado en el aplicativo CIAF. En esta versión es RP. Una pregunta muy común es la siguiente: ¿se puede manejar en una cuenta aperturada en una entidad privada como BCP o Interbank o Banco Continental, entre otros bancos? Bueno, la respuesta es sí. Lógicamente es posible manejar las cuentas de una entidad pública, sobre todo hablamos de las cuentas bancarias de RDR,
que son de los ingresos propios. Si se puede manejar en una entidad privada, pero ¿cuáles son los registros que puede traer manejar en una entidad privada? Y es que un banco privado no tiene comunicación directa con el CIAF. En cambio, el Banco de la Nación tiene comunicación con el CIAF, pero siempre y cuando se maneje a un nivel de subcuenta. Eso hay que tener bien claro, que a un nivel de subcuenta creado por el Tesoro Público sí es controlable, porque si no está autorizado por el aplicativo CIAF y si no está registrado no puede ser pagado. Bien, el siguiente principio es el principio de fungibilidad, que consiste en el uso de los fondos públicos administrados de la cuenta única del Tesoro Público, llámese en este caso CUT, independientemente de su fuente de financiamiento. Pero ¿con qué finalidad? Pues con la finalidad de brindar la cobertura financiera por descalces temporales de caja y asegurando la continuidad de la atención de los requerimientos de pagaduría en concordancia con principio de oportunidad. Entonces, fungibilidad nos habla de las cuentas del Tesoro Público. En este caso, llámese subcuentas bancarias. Las cuentas que se denominan gastadoras y las otras cuentas que se denominan las recaudadoras. Pero para entender mejor de qué trata, hay que saber de que anteriormente se dijo que el principio de fungibilidad consiste en el uso de los fondos públicos de la cuenta única del Tesoro Público, y por ello hay que dividirlo en dos partes. La primera parte sería en cuentas corrientes y subcuentas bancarias. Y es que las cuentas corrientes normalmente son recaudadoras, y es que cuando se captan los ingresos propios a través de tesorería o caja, se depositan a estas cuentas corrientes, ya sea de RDR o si no RDO o OIM, otros impuestos municipales. Sin embargo, hay cuentas gastadoras ya que permiten realizar los gastos públicos y los pagos, pero hay riesgos ya que se puede embargar estas cuentas, y además por tener estas cuentas corrientes hay un gasto por comisión por mantenimiento u otros motivos, y pues son usuales este funcionamiento dentro de los gobiernos locales o también conocidos como municipalidades. Y bueno, las subcuentas bancarias, que también son cuentas bancarias creadas por el Tesoro Público llamadas CUT. En temas de gastadoras, pues sí son gastadoras estas cuentas. En temas de recaudadoras, pues no son recaudadoras, pues ya que el CUT o el Tesoro Público es quien asigna el presupuesto, así que por eso no se le considera recaudadora. Además, contarles de cómo normalmente funcionan los gobiernos locales y regionales, y es que ellos primero registran o depositan sus ingresos propios en una cuenta corriente y luego recién trasladan todo ese importe hacia una subcuenta, y recién puede ser gastado cuando haya sido trasladado a una subcuenta de Tesoro Público. Y es mejor cuando ya es trasladado a una subcuenta, porque sin la autorización del CIAF no se puede realizar ningún pago. Y pues en el caso de las cuentas corrientes no puede haber una comunicación directa con el CIAF, porque estas cuentas son brindadas mayormente por bancos privados. Y en cambio, cuando es una subcuenta del Tesoro Público o cuenta autorizada por el Tesoro Público, hay un mayor control y hay una comunicación directa con el CIAF. El siguiente principio es el principio de oportunidad. Muy importante el principio tercero de oportunidad. ¿Por qué? Porque consiste en la percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos correspondientes, con la finalidad de asegurar su disponibilidad en el plazo y lugar en que se requiera proceso de proceder a su utilización. En la oportunidad debemos manifestar algo muy importante, de que, como su mismo nombre lo dice, nos referimos a un plazo de depósito de los ingresos captados por la entidad pública. Una pregunta que planteamos es, después de haber recaudado o después de haber hecho el ingreso correspondiente, ¿debían brindar dinero a través de ventanilla de caja y centralizando a través de tesorería? ¿Qué tiempo yo tengo para poder realizar el depósito correspondiente? Y es que, según el dispositivo legal, se tienen 24 horas para realizar el depósito,
o sea el transcurso de las 24 horas en las cuales se puede realizar el depósito correspondiente, pero en la realidad muchas entidades cumplen con lo que dice la normatividad de depositar 24 horas. Pues bueno, en algunas ocasiones sí, con algunas experiencias muchas veces no cumplen las entidades, pero no siempre es culpa de la entidad, ni muchas veces es culpa del funcionario, de quien labora en la oficina de tesorería. Entonces, en la oficina de tesorería hay que tener un control bastante estricto y apegado a la norma para poder cumplirla. Pero a la vez también nos hacemos una pregunta de qué hacer si el Banco de la Nación se encuentra alejado del distrito. O sea, vamos a suponer que estamos en unas 34 horas de la entidad de la municipalidad o una entidad bancaria, en este caso el Banco de la Nación. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma no nos precisa en esa parte qué hacer, hay un vacío legal. Pero, sin embargo, a manera de recomendación, lo correcto es tener que comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público y a través de un documento y hacerle ver la realidad de la entidad para que nos pueda dar las facilidades de qué forma se pueda trabajar y si alguna entidad, muchas veces teniendo muy cerca del Banco de la Nación, pues no llegan a depositar. Bien, entonces la oficina de tesorería por ese lado tiene que tener bastante cuidado. El siguiente principio es el principio de unidad de caja. Bueno, este principio está centrado por el buen desenvolvimiento de un cajero o una cajera, y es que consiste en la administración centralizada de los fondos públicos, cualquiera sea su origen y finalidad, respetándose la titularidad y el registro que corresponda ejercer a la entidad responsable de su percepción. La unidad de caja debe ser responsable de lo que se percibe de los bienes dinerales. Una pregunta sería, ¿cómo se realiza un arqueo de caja? Lo cual creo que lo mencioné anteriormente. Este se puede realizar para empezar en cualquier momento, dentro del horario de trabajo establecido. Otra pregunta, ¿quiénes están facultados para que puedan realizar el arqueo de caja? Bueno, respondiendo, está facultado el jefe inmediato, luego también está facultado el subgerente de contabilidad, y a la vez también tiene la facultad, en este caso, el gerente si es una municipalidad, el gerente municipal. También está facultado el administrador. Y bueno, y si en caso exista un gerente de administración dentro de plantear esta facultad, para que pueda hacer el arqueo. Y lo más importante es que tiene la facultad de hacer el arqueo de caja el personal encargado del órgano de control institucional OSI. Y es que cuando te realiza un arqueo de caja, uno no se puede mover, ni el encargado del arqueo de caja, ni el personal encargado de la caja. ¿Por qué? Porque se levanta una acta de inicio y se hace el conteo de dinero y se verifica si cuadra con los libros descontables. Si existe mira, en el caso de que exista un sobrante de dinero, pues el que revisa, el que hace el control, hace una nota dentro del acta y se especifica que con ese sobrante de dinero se debe realizar un depósito correspondiente a la cuenta de la entidad. Bueno, y en el caso de que falte dinero, se levanta una acta y se toma nota de que hay un faltante de dinero. Y lo que pasa es que se da un indicio, un antecedente de que no estás manejando y controlando de manera correcta el dinero y puede ser sancionado. Bueno, el siguiente principio es el principio de veracidad. Este principio consiste en que las autorizaciones y el procesamiento de operaciones se realizan presumiendo que la información registrada por la entidad se sustenta documentadamente al respecto de los actos hechos dentro del administrado o de manera administrativa. También lo podemos entender de que la documentación debe ser veraz, debe ser auténtica, debe ser original. Hoy en día un tesorero no solamente deposita dinero, paga, también hace la función de formar parte del control previo. Entonces básicamente este principio nos habla del tema documental, que debe ser correcto, legalmente autorizado y sin ninguna manipulación que altere la verdad. Luego de los principios
viene lo que es el ámbito de aplicación, lo cual está especificado dentro del artículo 3. El ámbito de aplicación se puede dar dentro del sector público no financiero, ¿no? En entidades públicas como el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También debemos considerar el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación, Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, como también las universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. También se da dentro de las empresas públicas no financieras, como las empresas públicas no financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, como también empresas públicas no financieras bajo el ámbito del FONAFE. Además, también se aplica otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos tales como la Caja de Pensiones Militar Policial, el Seguro Social de Salud y los administradores de fondos públicos. Y otro ámbito de la aplicación se viene dando en lo que es el sector público financiero, como son en las empresas públicas financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales fuera del ámbito del FONAFE, como también empresas públicas financieras bajo el ámbito del FONAFE, y otras formas organizativas públicas que administran fondos públicos. Capítulo 2. Ámbito institucional. Artículo 4. Sistema Nacional de Tesorería. El Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero, que incluye la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público, la gestión de activos financieros del sector público no financiero y los riesgos fiscales del sector público. El Sistema Nacional de Tesorería está conformado por 1. En el nivel central, por la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce la rectoría, y 2. En el nivel descentralizado u operativo, por las unidades ejecutoras de presupuesto del sector público y las que hagan sus veces, los pliegues presupuestarios de los gobiernos locales, empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, así como las entidades del sector público financiero. Ahora vamos con el artículo 5. Dirección General del Tesoro Público. La Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería. Son funciones de la Dirección General del Tesoro Público: ejercer la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Tesorería, dictando normas relacionadas con su ámbito de competencia; aprobar la normatividad de los procedimientos de obligatorio cumplimiento con las entidades conformantes del sistema en el nivel descentralizado u operativo, respecto de la gestión de los fondos públicos y gestión integral de activos y pasivos financieros; implementar y ejecutar los procedimientos y operaciones propias del Sistema Nacional de Tesorería; elaborar el flujo de caja para la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público, que contiene la proyección de los ingresos financieros esperados y egresados a ser ejecutados con cargos a los mismos en un determinado periodo; disponer la implementación de mecanismos o medios estándares de cobranza y recaudación de ingresos, que comprenden medios electrónicos y digitales, para su oportuna acreditación en la CUT y su adecuado registro; establecer los plazos para la acreditación de ingresos en la CUT y el pago de las obligaciones legalmente contraídas por las entidades del sector público; proponer los lineamientos, metodologías, modelos y normativas complementarias para efectos de la identificación, medición, mitigación y el monitoreo de los riesgos fiscales; elaborar el reporte anual de riesgos fiscales, así como los informes y reportes periódicos de su seguimiento; determinar y calificar la condición de los fondos públicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; informar de la disponibilidad de los fondos públicos para la elaboración y actualización de la programación de compromiso anual;
Establecer las condiciones para el diseño, desarrollo e implementación de mecanismos o instrumentos operativos orientados a optimizar la gestión de tesorería y de activos y pasivos financieros. Ejecutar todo tipo de operaciones bancarias y de tesorería respecto a los fondos públicos que administra y registra. Absorber las consultas, asesorar y emitir opinión vinculante respecto al Sistema Nacional de Tesorería. Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias en el Banco de la Nación o en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional que requieran de las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público y las que hagan a sus veces, así como los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales. Regular las conciliaciones bancarias de los flujos financieros, como la base de la información contable y de flujo de caja. Elaborar y presentar los estados financieros y el estado de tesorería, conforme a la normatividad y procedimientos correspondientes. Elaborar y difundir información estadística sobre la ejecución de ingresos y egresos de los fondos públicos. Implementar la ejecución de los planes de inversión de los excedentes de caja de tesoro público, en línea con la estrategia de gestión global de activos y pasivos financieros. Establecer lineamientos para la inversión de los excedentes de liquidez en las entidades del sector público no financiero. Centralizar la disponibilidad de los fondos públicos, respetando la competencia y responsabilidades de las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público y las que hagan sus veces, así como los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales que los administran y registran. Artículo 6. En el nivel descentralizado u operativo. Son responsables de la administración de los fondos públicos el director general de administración o el gerente de finanzas y el tesorero, quienes hagan sus veces en las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público, así como en los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales. Su designación debe ser acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público, conforme a los procedimientos que se establezcan. Son funciones de los responsables de la administración de los fondos públicos: administrar el manejo de los fondos públicos percibidos o recaudados en el ámbito de la competencia, coordinar adecuado y oportunamente con las áreas o responsables de la administración financiera en el sector público en el ámbito de la institución, ejecutar los pagos de la obligación legalmente contraídas por la institución dentro de los plazos y conforme a las normas y procedimientos establecidos por el ente rector. Y por último, dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económico-financiero a la gestión institucional, implementando lo establecido por el ente rector. Yo les voy a hablar acerca de la integración del Sistema Nacional de Tesorería, que se encuentra en el capítulo 3, ámbito funcional. Empezaremos hablando por la integración intersistémica, que la podemos ubicar en el artículo 7. Este sistema, que es el Sistema Nacional de Tesorería, del que estamos hablando, a través de su ente rector, la Dirección General del Tesoro Público, que es la que imparte todas las políticas de recursos financieros del Estado, mantiene relación y coordinación con otros sistemas del sector público que generan flujos financieros, como es el Sistema Nacional de Presupuesto, Sistema Nacional de Abastecimiento, el de Inversión, el de Contabilidad, que es la que va a registrar todos los hechos económicos, financieros y patrimoniales, y la gestión fiscal de los recursos humanos. Todos ellos tienen permanente coordinación y vínculo con el Sistema Nacional de Tesorería, que es la encargada de la gestión del flujo financiero. Integración intrasistémica. La podemos ubicar en el artículo 8. En la integración intersistémica, decimos que el Sistema Nacional de Tesorería comprende lo siguiente: la planeación financiera, gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público no financiero, gestión de tesorería, gestión de riesgos fiscales. Por ahora hablaremos de la relación que tiene el Sistema Nacional de Tesorería con organismos internacionales financieros, que lo podemos ubicar en el artículo 9. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Tesoro Público, que es el ente rector, como lo habíamos dicho, realiza las gestiones referentes a la participación accionaria de la República del Perú en los organismos internacionales financieros, además de efectuar los pagos por suscripción de acciones, aportes y contribuciones a dichos organismos.
Pero ¿quiénes representan al Perú ante dichas organizaciones internacionales? El ministro de Economía y Finanzas es el gobernador titular y el viceministro de Hacienda es el gobernador alterno ante los organismos que conforman el grupo del Banco Mundial. También ante el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro de Economía y Finanzas es el gobernador titular y si en caso no estuviese, es el viceministro de Hacienda que es el gobernador alterno. También el ministro de Economía y Finanzas es el director titular de las acciones de la Serie A en la Corporación Andina de Fomento, CAF, y el viceministro de Hacienda representa a los tenedores del sector público del Perú en las acciones de la Serie B de dicha corporación. Bueno, ahora les hablaré acerca de la planeación financiera, que la podemos ubicar en el subcapítulo número 2, artículo 10. La planeación financiera, como parte del proceso de gestión de recursos públicos, está referida principalmente a la estructuración financiera del presupuesto multianual del sector público, que como conocemos abarca 3 años, el primer año que es lo que se va a cumplir y los otros 2 referenciales, identificando de manera estratégica los requerimientos de capital de corto y mediano plazo, estableciendo los planes de inversión de los excedentes de la caja. Todo esto se va a ver en la parte de la planeación financiera. Insumos para la planeación financiera. ¿Qué información necesita la Dirección General de Tesoro Público para realizar la planeación financiera? La estimación de ingresos por fuente de financiamiento y niveles de gobierno según lo que le corresponda a la institución, así como los límites de gastos suministrados por la Dirección General de Política Macroeconómica y la descentralización fiscal del MES. Como ya habíamos mencionado, también recibe información acerca de la programación multianual de inversiones. Todo esto se encarga de ver la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MES. También recibe información de la proyección de los flujos de las inversiones en el marco de la promoción de la inversión privada, y de esto se encarga de ver la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada del MES. Así los gastos correspondientes a los recursos humanos del Estado y otros gastos que son suministrados por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MES. También el presupuesto institucional de apertura y sus modificaciones, que es visto por la Dirección General de Presupuesto Público del MES. Todos estos flujos financieros, como hemos mencionado, son suministrados por las entidades a las cuales corresponden. Ahora hablaremos de la gestión integral de activos y pasivos financieros del sector público no financiero, que lo podemos ubicar en el subcapítulo número 3. La gestión de estos flujos financieros que forman parte del sector público no financiero y también está en el proceso de gestión de recursos públicos, básicamente es el manejo integrado de los activos y pasivos financieros con los lineamientos de la planeación financiera, que tiene la finalidad de gestionarlos de manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar maximizar el rendimiento de estos activos y minimizar el coste de los pasivos con un riesgo prudente. Para esto, la Dirección General del Tesoro Público anualmente formula la estrategia de la gestión integral de estos, de activos y pasivos financieros de la parte del sector público no financiero, y es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora lo que es gestión de tesorería, que se encuentra en el subcapítulo 5. Entonces, ¿qué es gestión de tesorería? La gestión de tesorería, como parte del proceso de gestión de recursos públicos de la administración financiera del sector público, es el manejo eficiente de los fondos públicos a través de la gestión de ingresos, de liquidez y de pagos, sobre la base del flujo de caja.
Entonces, vamos a tener 3 tipos de gestión. Lo vamos a volver a repetir. Vamos a encontrar lo que es la gestión de ingresos, la gestión de liquidez y la gestión de pagos. Muy bien. Continuando así, vamos a definir cada uno de ellos. Entonces, en la gestión de ingresos vamos a consistir en el establecimiento de lineamiento y disposiciones sobre aspectos operativos de procedimientos o de registro para la acreditación oportuna de los fondos públicos en la CUT. ¿Y qué es la CUT? Es la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Muy bien, entonces vamos a ver sobre la gestión de liquidez. La gestión de liquidez garantiza la disponibilidad necesaria de los fondos públicos, recaudados o percibidos, para el pago oportuno de las obligaciones contraídas de acuerdo a ley por parte de las entidades autorizadas. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es gestión de pagos. La gestión de pagos implica el manejo del pago de las obligaciones con cargo a los fondos públicos, centralizados en la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, la CUT, sobre la base del registro del devengando debidamente formalizado. Entonces, vamos a encontrar acá que es la cuenta única de tesorero público. Entonces, ¿qué nos dice la Central Unitaria de Trabajadores del Perú? Es un instrumento para la gestión de liquidez del Estado que tiene por finalidad consolidar los fondos públicos, cualquiera sea la fuente financia al presupuesto del sector público, en una sola cuenta bancaria. Entonces, a nombre de la Dirección General del Tesorero Público del Banco de Central de Reservas del Perú, vamos a respetar su titularidad y minimizando los costos de financiamiento temporal de las necesidades de caja. Entonces, para esto también existen unas reglas para la gestión de tesorería, que vamos a encontrar los servicios de bancarios, rendimiento de cuentas o devoluciones de menores gastos. También vamos a ver las devoluciones de fondos depositados por error o indebidamente. También asimismo vamos a ver el tratamiento de la documentación sustentaria, la adoptación de medidas preventivas en el manejo de fondo público, los desembolsos no utilizados y la custodia de un fondo o valores de una fuente no identificada, como asimismo las devoluciones de transferencias, las consolidaciones con la Dirección General del Tesorero Público y la afectación de cuentas bancarias, solo con autorización expresa. Muy bien, asimismo vamos a ver sobre las gestiones de lo que es de riesgos fiscales. Muy bien, lo que es en los riesgos fiscales lo encontramos en el artículo 22. Muy bien, entonces la gestión de riesgos fiscales como parte del proceso de gestión de recursos públicos de la administración financiera del sector público consiste en la adopción de medidas para mitigar el impacto de la ocurrencia de eventos que generen diferencias entre los resultados fiscales y los previstos. Entonces, los riesgos fiscales se clasifican en 3, que son los riesgos macroeconómicos, los riesgos específicos y los riesgos estructurales e institucionales. Muy bien, entonces para la gestión de riesgos fiscales, la Dirección General del Tesorero Público, a fin de generar reportes periódicos y anuales, recibe información sobre los riesgos macroeconómicos y sus escenarios. También vamos a encontrar la identificación de los riesgos contingentes de procesos judiciales y arbitrales, los riesgos relacionados a posibles crisis financieras, asimismo los riesgos asumidos por los concedentes. También vamos a encontrar los riesgos derivados de la ejecución de los proyectos de inversión, los riesgos previsionales de las entidades del sector público bajo en su ámbito de acción, los riesgos derivados de la ejecución de los contratos vigentes, asimismo los riesgos de la empresa del sector público financiero y por último los riesgos por desastres ante fenómenos naturales. Muy bien, entonces, ¿qué nos basamos a todo esto? Las actividades de la gestión de riesgos fiscales. Entonces, la gestión de riesgos fiscales se realiza mediante las siguientes actividades, las cuales son la identificación, que consiste en determinar la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo los eventos internos tanto como externos, actividades o sistemas que pueden generar un impacto sobre los objetos de la política fiscal.
Asimismo vamos a encontrar lo que es mediación o valorización del riesgo fiscal. Entonces, ¿qué implica todo esto? Vamos a estimar que los niveles de exposición ante el riesgo identificado, la misma que se realiza indicando los niveles de probabilidad y el impacto. Vamos a encontrar en tercer lugar lo que es la mitigación. Entonces, ¿qué implica esto? La mitigación implica formular y seleccionar acciones para el tratamiento del riesgo. Vamos a planificar e implementar el tratamiento del riesgo y evaluar su eficacia. Y por último, el monitoreo. Consiste en el seguimiento de la implementación de las medidas a ser adoptadas para evitar, reducir, transferir o retener el riesgo y acciones. Asimismo, vamos a tenerlas orientadas a prevenir o reducir la probabilidad de severidad de las consecuencias originadas por el riesgo fiscal. Entonces, ¿qué dice en el artículo 23? Referendo. El decreto legislativo es refrendado por el presidente del Consejo del Ministro y el Ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias.